días, ¿cómo están? Se los debía. ¿Cómo está mi queridísima comunidad? Bienvenidas a no sé qué va a ser de Vlogmas. No les puedo prometer cuántos videos, haré lo mejor que pueda. Trataré de hacer de los momentos icónicos, a veces serán largos, a veces serán minutos. Ya ven que ya hay shorts de creo que 3 a 4 minutos, 3 minutos. Y creo que eso va a permitir que también haya un contenido mediano. Pero bueno, sin hablar más por el momento, hoy, les iba a enseñar antes que nada mi taza navideña. Me la voy a llevar a casa de mi mamá porque hoy vamos a hacer el Stollen. Como ven, todavía no saco nada de Navidad. Este es el pre-Navidad. Todavía no tengo ni idea de cómo se va a ver mi arbolito. Mi mamá ya tiene su árbol. Les voy a poner a insertar ahorita unas imágenes de cuando fuimos por el arbolito de mi mamá. Y o creo que las van a ver al principio, no lo sé, pero bueno, se las voy a insertar en algún momento. Pero ese es el árbol de mi mamá. Yo utilizo este que es el que yo tengo, que quito y pongo, porque el mío pues tiene que permanecer bonito más tiempo y a veces sale antes de lo que llegan los arbolitos. Y bueno, mi mamá ya me imagino que ya de estar súper puesta con el Stollen. Vamos a llegar un poquito tarde, pero bueno, vamos a pasar un rato con ella. Muchos de ustedes la quieren ver. Entonces, bueno, feliz Navidad, porque aquí en el canal ya comenzó Navidad. Obviamente desde los outfits que les enseñé de Lily Silk, que están súper navideños. O sea, ya es contenido que ustedes pueden ver que ya se ve como más invernal, más para las fiestas. Cómo renovar el estilo para verte más elegante en las fiestas. Ya saben, todo lo que tiene que ver con vernos mejor y obviamente mejor actitud. También les quería enseñar, esto lo compré cuando recién llegó lo de Navidad en Liverpool. Es un galletero que tenía tantas ganas desde hace mucho tiempo porque no tengo galletero. De hecho todavía está cerrado con Durex, pero bueno, se me hizo precioso. Tenía su vajilla, pero lo único que yo compré es esto, porque ya no me caben más vajillas. Ya es como... ¿Se acuerdan que estamos coleccionando mi mamá y yo la de Villeroy en Vogue? Bueno, pues esto no es Villeroy, pero definitivamente se me hizo lindísimo. Claro que no sé si va a vivir mucho tiempo, porque ya saben que las niñas luego azotan las cosas, pero bueno, ya están amenazadas. Se me hizo precioso. Un galletero es así como algo que... súper tradición europea, me imagino que americana también. No sé si en los Estados Unidos tengan también la idea del galletero, pero bueno, en Alemania en las salas siempre hay un galletero o cerca de la televisión. Muy peligroso por esta temporada, pero bueno, vámonos a ver en qué está la OMA. Y también quería ver, a ver qué se nos puede ocurrir con lo que ya tengo. No quiero comprar, la verdad, muchas cosas de adornos navideños, porque ya tenemos tanto en casa de mi mamá que la verdad, híjole, a veces digo, tengo que utilizar lo que ya hay. Entonces veremos a ver qué encontramos en la revista, qué se nos ocurre, y a lo mejor si hace falta algún detalle pues lo compramos, pero si no, me encantaría hacerlo con lo que ya tengo. ¿Ustedes qué opinan? All the stars they shine on this lovely night. We light up the world, forget our troubles for a moment. And every stranger is a friend, so let them join in. 'Cause when joy fills the air, you already know it's Christmas. Love beyond compare, it's Christmas time. 'Cause when joy fills the air, you already know. Ya llegué con la OMA, ya llegamos a hacer el Stollen tarde, pero seguro. Ajá. Y digo, hola, Ma, te estaban esperando desde hace tiempo que salieras. No, pero ya está todo listo. ¿Ya está todo listo? Ya. Sí, aquí ya subió la levadura. ¿Ya subió? Ajá. Ya. Le volví a echar harina encima porque está muy fría. A ver, déjame voltear la cámara. ¿Subió? Ya yo lo veo subió. bajito y ya bajó, ¿o qué? Ya, pues ahorita hay que ponerle la... Esta es la levadura. Ahorita me lavo las Esta es la levadura. Sí, no le voy a agarrar porque traigo las manos todavía sucias. Ajá. Y ahora, ¿ya la tapaste? Sí, no hace calor. ya levantó y ahora hay que ponerle Ok. la mantequilla y todo lo que es Ok, sí, ya ve que ahí está la mantequilla. leche,
Me voy a lavar las manos. Porque si no, voy a ensuciar todo lo que venía cargando. Bueno, este ya lo han visto miles de veces. Ya es algo que no es novedoso. Lo enseño cada año. Pues diciendo que cada año ven lo mismo, pero bueno. Así es esto es repetitivo. A ver. Tiene 200. ¿Cuántos años tiene esto? Como 200, ¿verdad? Sí. Está todo manchado, pero es el más... ¿Dónde lo compré? Ni siquiera es alemán este, ¿verdad? No, O sea, ese es de Sara. es de Sara de hace 1000 años. Zara Yo creo que Home. cuando llegó Zara Home, Sí. se trajeron... Bueno, vamos a empezar a mezclar y amasar, que es a lo que viene su servidora. It's Christmas time, 'cause when joy fills the air. Les estaba diciendo que me habías comprado esta revista de inspiración, como que ahora no llegaron tantas revistas, ¿no? No, sí, allá. Sí, yo no vi nada. ¿Dónde? En Walmart. ¿Walmart viste? Ujú. Ahí es donde hay otra. ¿De qué? Voy a ir por ella. ¿Esta es la que más te gustó? De Navidad, nada más fíjate muy bien en la portada, porque la otra es un poquito diferente. ¿Pero es Vanidades? Y es Vanidades. No, ¿o no? No sé qué es, pero se parecen. Este estaba lindo. Pero ahora les decía que ya no me quiero llenar de tanta cosa. Estoy llena de cosas de Navidad y siempre compro lo mismo. O sea, un nuevo árbol. Claro. Y ahora este año, ¿qué compré? Ah, el galletero de Navidad. Y alguna otra cosa, mi taza. O sea, compré pocas cosas que me gustan, pero digo, tazas sí tengo muchas, pero bueno. Ajá. Pero no, o sea, quería algo con lo que ya tenemos, porque siempre compro nuevo y quiero algo ya hecho, de lo que ya, pero no sé. Por ejemplo, este se parece al tuyo, ¿no? Más o menos, no, porque Bueno. no tiene blanco, el mío es dorado 100%. Ahorita puro lo dorado. enseño, tú ya lo hiciste. Ajá, y todavía le tengo que poner la estrella arriba porque tengo que abrir otra caja. Ah, compré un mini arbolito. No te dije, camino al hípico, había uno de esos puestos de arbolitos, obviamente no de verdad. Y compré uno para la sala de televisión, porque siempre ahí hace no hay falta. nada, ¿verdad? Nunca hay nada, o sea, sí los cojines navideños, pero como que paso mucho tiempo ahí y digo, ay, bueno, voy a poner algo ahí. Y que se ve en la ventana. Ajá. A lo mejor algo más así como sencillo. Claro. A lo mejor algo hacemos ahora como más europeo, que tiene de todo un poco, porque me fijé también mucho que los árboles como más estilo europeo no es que tengan la misma figura 20 veces. No. Tienen una, como lo que tú haces a veces de poner de todo. Ah, de todo. A lo mejor nunca he puesto... Bueno, siempre tengo un tema, un color Sí, básico. pero no, nosotros de este lado del mundo le ponemos las esferas. Ajá. Ese es lo que da el color, ¿no? La esfera. A La lo mejor esfera. este año menos esfera y más... No, pues tú eres la que decides qué quieres en tu árbol. Ahí puedes ver muchos árboles. La mayoría Quiero son algo así. estrellitas así, muy sencillos, sin tanta cosa. Creo que ahora voy por algo más sencillo. Todo está más sencillo, la vida está yendo a un lado Eso está bonito. más sencillo. A lo mejor tengo que comprar otra serie de luces, que eso era lo que siempre me ¿Luces? falla. Sí, porque una parpadea 20 veces, o sea, se me pone una música navideña o espantosa y siempre la estoy apagando y batallo. Entonces dije, mejor voy a quitar esa serie Ajá. y voy y compro Yo saqué una. cuando saqué mis luces, 3 no servían. Y dije, no No. me van a alcanzar. Y por ahí encontré otra. No, pero yo tengo series, me hubieras hablado. No. ¿Sabes qué? ¿Y si compro ahora luces cálidas para que se vea diferente? Menos. Porque mi árbol Estas es son blanco, cálidas. exacto, algo así, ¿no? Algo más cálido. Ajá. Siempre tengo luces blancas y si compro 2 series o 3, no sé. 3 porque es grande tu árbol. 3 series, eso voy a hacer, voy a comprar 3 series cálidas. Pero hay que apurarse porque No, ya, se hoy está voy, yendo. hoy voy, al ratito voy. Es rápido. Sí, voy contigo Qué en la estrés. tarde. Sí, cuando vamos por acabe. las luces y como de lo que tienes ahí, ¿te acuerdas de esa maleta verde que tenías como de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál? Una maleta verde
¿Y qué tenía dentro? De todo. Tenía todos los de mi abuelita de la guerra, tenía de... ¿Te acuerdas de esa maleta verde? No. Que era una maletita verde con clips, haz de cuenta, viejísima, o sea, cuadradísima. Ah, sí, pero Esa ya no existe. No, la maleta no, pero sí el relleno. Lo Muchos estaba estaban dentro. rotos y ya los quitaste, pero quedaron muchos de madera que se trajo mi abuela de Alemania. ¿No? ¿No se trajo más allá? Sí, claro. ¿Cuántos? No, Que son mamá, los que cuelgo no, aquí, no, que esos están no. mancos unos. No, hay Faltan. otros que son más grandes, Ah, sí, Ay, pero ya, todos sí. esos son los que No yo estoy he ido inventando. acumulando de No, madera. pero vienen viejos. Pero eran para niños. Eran para cuando las niñas o ustedes estaban chiquitos. ¿Y qué? Muñequitos de madera. ¿Y qué? Ah, Lo siguen ¿quieres? vendiendo. Los Lo siguen muñequitos. haciendo y vendiendo en las tiendas de Navidad de allá. Ok. ¿O qué? ¿O se ve muy de niño? Pues sí, en realidad sí. Pero a mí me gustaría más para ti, así como el anterior. Bueno, no quiero Más comprar. europeo, ¿eh? No quiero comprar. No, pero has de tener por ahí. No, yo no tengo nada. Bueno, Estos sí has de tener estrellitas. Y... tengo unas estrellas que las usé creo que el año pasado. No me acuerdo cuando hice el rosa. Y luego compré unas estrellas que me dijiste, cómpralas en Zara Home. Ajá. Esas. Y lo combinamos Porque el con año otro. pasado lo hiciste rojo, ¿no? Rojo y el antepasado rosa. ¿Te acuerdas Ajá. que compré rosa? Estaba Sí. todo lo rosa. Ajá. Pues ahora usa blanco o dorado. Voy a usar todo lo que encuentre. Lo que tengas. Sí, a ver, de ahí hay que juntarlo mejor. Ok. Bueno. Y Sí, así como... Un poquito. Mira, Estos hongos, tiene los hasta hongos. gris. Hasta tiene gris, mira, gris, verde. Si ahora quiero algo más, no quiero decir verde que es algo. minimalista, no quiero decir minimalista, pero más sencillo. Ah, no, ¿No? no. ¿No es sencillo? Sí, No, para no mí es sencillo. son piedras. O sea, no quiero esferas. Ok, por eso estrellas. Este año no quiero esferas. A Junior le puse lo mismo, de hecho hice un reel del árbol de mi novio. Ah, rojo. Pues lo que él tiene, lo que yo le he juntado y que siempre Que se son queda, sí, carritos. siempre se queda en su casa y tiene carritos, las carcachas que tú compraste, las camionetas en el Palacio de Hierro. Ajá. Compramos por ahí 2 y queda igual siempre, es de carritos, pero está padre y aparte no le importa, Le quedó bonito. como todos los años. Quedó Mira, igual. este lo iba a comprar, pero decidí siempre no. ¿Esferas? No, ya esferas ya no. Este año no va a ser. Quiero algo más así. Esta es mi Navidad de año. Así. Como más seca. Seca. Esa es la palabra. ¿Qué tiene? Seca. ¿Cómo seca? ¿De flores secas? Es más, voy a hacer naranjas secas. Voy a ver, Ok. deshidratar Eso naranjas. se lo puedes colgar al árbol, las naranjas secas. ¿Y cómo yo no tengo ¿Sabes hacerlas? No, pero todo lo dicen en YouTube, todo dice. Ah. Todo, siempre hay yo siempre he dicho que siempre hay una española, eso sí, tengo que decirlo, Sí, una qué española bárbaro. o un español que te dice cómo hacerlo. Si, lo que se te ocurra, siempre hay una española que te dice cómo hacerlo. Y yo me fío A de mí mi gente española, a mí me impresiona. maravilla todas esas mujeres y hombres que salen españoles que hacen de todo. Que te solucionan lo Cualquier que quieras. problema. Antes de que te salga otra nacionalidad, te sale un español. Por Sí. eso digo, yo me fío de los españoles. ¡Qué bonito! Esto está como del lado masculino, pero está muy bonito. Ajá, como para. Sí, esto. Qué padre, ver el sillón azul. Ajá. Las paredes oscuras, súper bonito. Pero bueno, no, vivo en México y luego me estoy Puedes asando pintar una pared. Puedes pintar. Ya sé. Mira. qué Sí, padre. pero luego los otros 10 meses del año ya no me Sí, funciona mi no, pared claro que no. oscura. Esto es lo que me gusta. Ok, entonces ya nos decidimos. Mi Navidad seca en cuestión a follaje que se ve un poco seco. Y Mira, yo fruta decía- seca. pues Las esto naranjas se las parece- voy a hacer. Mira, aquí está la naranja. Sí, En a ver, el por agua. aquí. Miren. En el agua. No estoy mal.
con querer algo más sencillo. Y dorado con rojo. Homemade. Mira. ¿Mis regalos? ¿Eh? Mis Los regalos. regalos en dorado. Pero ya viste papel, porque yo compré en H&M el año pasado ¿Qué color era? como lo que tú compraste, pero en lisos. Beige, tengo beige, verde Pues es el verde. y tinto. Y moño rojo para que se vea. O dorado. Moño dorado. Sí, ¿tú Verde qué? con dorado. ¿Sabes que tengo que ir a nuestro Mira qué Michaels belleza. de México? ¿Qué? ¿A dónde? Sí, esto es lo que me gusta. Este es ahorita. Ayer iba a comprar velas rojas y no me decidí. ¿En dónde? En Walmart había. Pero Ayer. de las que se queman muy rápido. Yo Pues creo. vamos al ratito y compramos. Y yo voy a comprar mis series. Es en lo Ajá, único que voy a que gastar ya este año. están en un pasillo anterior, ya ni siquiera están al frente en las series. Nunca las vi adelante. Bueno, es que no he ido, he pedido en línea. Miren, azul. He estado ¿ves? muy mal en mis compras este año. Ese es el azul. Mira como tus sillas. Sí. ¿Te acuerdas? Las sillas aquí de mi mamá es exactamente. Parecido. No, sí. igual. Igual. No, ma, está igual. Nada más que el Están tuyo es. cerradas de atrás. Están cerradas. Mamá, el tuyo es más silloncito, pero un poquito más gruesa la madera y ya. Ajá. Bueno, son de Antigua de México, de hace años. La antigua de México. Pero era aquí de Guadalajara. estaban en ¿Antigua de México no era Tlaquepaque. de México? No, era de Tlaquepaque. Y era un arquitecto que puso su tienda allá. En México. Tlaquepaque, Ah, ¿no? Tlaquepaque. Que se llamaba Antigua de México. De México país, no de México la Ciudad de país, México. sí. Ajá. México Ok. país. Le voy a decir a Marta que ya me ponga las sábanas. cajas? No, las sábanas. Ya me subió el árbol. Ya tengo mi árbol conmigo, pero me falta que me ponga las sábanas navideñas. Ah. Las niñas tienen sus sábanas. Sí. Ah, yo quiero también. ¿Quieres que te pida unas sábanas navideñas? Es que está padrísimo eso. Ay, mira qué bonito. O sea, en oscuro. miren el minimalismo. Y se ve muy bonito. Pusieron ramas, ya. Tienes tu decoración. Claro. Así va a ser, ramas. Mira, aquí ni adornos puso. Esto es minimalismo profundo. Espérate, a ver. Sí, pero fíjate, pero, Ah, espera. ¿qué? Pusieron de portada esferas. Yo no voy a poner esferas este año. Hoy no quiero esferas. Es el primer año en mi vida que no voy a poner esferas. Hay que hacer un cambio. Yo sí tengo. No, yo no quiero. Tú sí tienes. Tengo yo no. unas antiguas. Muy Las bonitas, que ahorita que se las eran enseño. de. ¿Cómo se llamaba la tienda? Estaba en Chelsea. Plaza Chelsea. Chelsea. Ajá. Pero ¿Chelsea o pero Chelsea? hace 100 años, cuando empezó en... Está súper bonita esta revista. Parece la de Martha mira, en Stewart. blanca, Esta es la mejor revista Vanidades. No vayan a creer que es promoción, es la que encontramos. Pero siempre hemos tratado de encontrar la de Martha Stewart que llega por allá de marzo. Sí, yo no voy a Estados Unidos, pero como no tengo ahorita pasaporte, Ajá. el Este alemán, es estoy esperando el que me llegue. especial de Navidad de Vanidades. no puedo ir. Está Entonces yo soy la que precioso. traigo las revistas siempre en esta época. Entonces no hay revistas porque no puedo entrar ahorita a Estados Unidos. Gracias. A ver si me llega. Si me llega Aquí están antes. las mesas. Si me llega antes de la primera semana de diciembre, o sea, ya, puedo ir rápido a San Diego, ida y vuelta. Pero si no, ¿Antes de qué día? de la primera semana, porque me invitaron a un concierto de Pepe Aguilar, al grandote, Ajá. por San Diego o algo El así. charro negro. que le Ajá, dicen. por San Diego. Entonces ¿Y por podría. qué te invitaron? ¿Al Junior? ¿Hay uno? ¿Y a mí? Ajá. Sí. Ajá, le regalaron los boletos, pero yo soy la que no puedo ir. Él sí. Este es tipo antiguo. No va a ir porque dijo que si no iba, pues no. Pero mira, otra vez tus sillas. Sí. Están de moda. No, siempre están. Mira. ¿Siempre las ves en las revistas? Sí, siempre. Ándale, miren las coronas. Nada de esferas, para que vean que no estoy mal. Bueno, esta es la única revista que he abierto. Mira, nada de esfera. ¿Son No, esferas? sí tiene. Pero no se ven. Pero poquitas. Son Quiero esto, estrellas quiero y bellotas. minimalista. Estrellas, Mínimo, bellotas y mínimo. 4 esferas. Este tiene esferas poquitas. Blancas.
Negro Con esto. oscuro atrás. Claro, pero volvemos a lo mismo. Si vives en Inglaterra estás muy bien, pero si vives acá con el calorón de todo el año, oscureces la casa. Si no, oigan, aquí deberíamos de tener así las coronas. A todo color, pero bueno, vamos a vivir nuestro invierno de 15 días. El Sí, invierno esto es de para 15 días. aquí, claro, miren. Bueno, ahorita ya el aire está fresco, no parece que... Cuando vas a montar, ¿verdad que en la tarde, cuando Ahí- a las 5 ya... Ahí empieza a sentirse 5, el aire 6, sí. helado. Sí, sí, también me fijé que si estás en la sombra, pero si estás parado con el caballo en el sol, estás sude y sude. Estos son puros regalos. Bueno, vamos a ver cómo siguen las cosas en la música. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, I wonder. Ooh, I just wonder. It really makes me wonder. Yeah, I wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, it makes me wonder. Ya salieron los primeros. Ya les acabamos de poner el azúcar glass. Y bueno, siempre me encanta que se quedan las pasas secas así y me las como. Las pasitas. Pero bueno, ya son casi la 1 de la tarde. Y esto fue desde las 7 de la mañana, chicas. Mira, Ay, yo quiero. Lo que más me gustan, las quemadas. Voy a poner azúcar glass. Ya hay varios. Ya está, ¿verdad? ¿Qué horas son? Como las... ¿Qué? Hay una hora ya y está. cuarto. Sí, todavía le queda como 1 hora ya. Sí, ya sé. Mira, qué bonito. Qué bonito está, Ama. Pues es algo así. Tú sí le pusiste esferas. Bueno, pero están muy lindas. todo lo que encontré en la caja. No, está súper bonito. Las figuritas. Pero todo es dorado, ¿ya? Ajá. Te fuiste por súper dorado. Potasio es... Potasio es calio. Sí, Abametvas, porque venía 3 dagen, ¿no? Había 3 cosas que compró Junior. Fue a una, ¿cómo se llama? Droguería La Paz, ¿o cómo se llama? Droguería, a comprar algo que no venden aquí, que es el potasio con... Carbonato. no me acuerdo, carbonato, ¿qué? Ese es Carbonato anhidro. que es para cocinar, ¿no? Sí. Pero aquí no lo venden y son unos sobrecitos que en Alemania nos trae mi hermano, pero pues no ha venido. Entonces pero claro, a mi papá Dura le 1000 da, años, ¿eh? dura 1000 años y mi papá va por 100 gramos cada 4 años y ahora mi novio fue porque su negocio está por allá y compró 1 kilo. Entonces estábamos diciendo que ese kilo lo vamos a heredar en 200 gramos por persona porque usas... Para una receta de Lebkuchen usas como 40 gramos. Entonces imagínense 1 kilo cuánto va a durar. Lo vamos a heredar. Chicas, ya están todos los Stollen aquí afuera. Son 2, 4, 6, 8, 10. Que normalmente son de 1 kilo. Y hay 2 chiquitos, que son estos que están aquí. Ven ustedes dos, mi mamá creo que se fue a... Pues hace mucho calor aquí adentro, entonces se fue a cambiar. Y quedaron súper bien. Claro que estábamos viendo que a lo mejor no subieron tanto, pero ¿se acuerdan que les dije que mi novio había ido por potasio, carbonato, anhidro? Que es esto, lo que es el famosísimo potasio. Bueno, aquí está. Quiero que vean lo que compro. Les decía a mis hijas que les voy a heredar esto. Es 1 kilo, potasio, carbonato, anhidro puro. O sea, vean los signos. Claro que esto
es potache para cocinar. Entonces se necesitan 40 gramos. Entonces claro que le voy a dar a mis amigas que hacen galletas alemanas, que les gusta ay, hay una mosca. Que les gusta todo lo que es cocina y pastelería alemana, les voy a dar porque eso evita que tengan que ir a comprar el potache y que tengan pues, que estar solucionando este tema. Bueno, como ven los pasteles, el Stollen ya quedó. No sé si al principio les dije algo del Stollen, que es lo que íbamos a hacer, porque a lo mejor ustedes pensaron que galletas alemanas, pero bueno, no, ahora es el Stollen. En otro vlog haremos las galletas. Y bueno, mi mamá se me desapareció, chicas. Pero ahorita me voy a dirigir a ver si hay las luces para lo del arbolito, para mi famoso arbolito. Entonces, bueno, pero eso lo dejamos para otro día. Espero que lo hayan disfrutado. Fue un ratito en familia, mi papá salió ahí veladito. Mis hijas acaban de llegar aquí porque nos vamos a ir a comer. Como hoy no cocinamos mucho por el tema de que se hacen los Stollen, cada quien come como puede o va a comer donde se puede. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Y bueno, gracias. Y comencemos la Navidad juntas.